estaría. Bueno, hoy nos toca completar los temas correspondientes a la unidad 5 del libro, que está relacionado a las métricas 6 sigma. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero, así como teníamos definidos una serie de índices, esta metodología también, ¿no?, se fundamenta en un conjunto de índices. Entonces es otra forma de medir la capacidad del proceso, ¿sí? Entonces, el primer índice que vamos a ver es el índice Z, que va a servir para medir la capacidad del proceso, y en particular lo que hace este índice es medir la distancia entre las especificaciones y la media del proceso, pero en desvío estándar, ¿sí? O sea, en definitiva, lo que hace el índice Z es estandarizar la distancia que hay entre la media del proceso con el límite de especificación. Y vamos a tener dos, porque vamos a tener un Z que va a quedar determinado a partir del límite de especificación superior, y el otro, un Z inferior, que va a quedar determinado por el límite de especificación inferior. Entonces, la única diferencia que introduce este índice es que estamos midiendo la distancia entre las especificaciones en unidades de desvío estándar, ¿sí? Donde el sigma es el desvío estándar del proceso real, ¿sí? Bien, entonces, a ver, permitir a los compañeros. Bueno, veamos un ejemplo. El ejemplo dice, en un proceso de envasado de sedimento, se tiene como especificación del contenido de los costales 50 kilos, con una tolerancia de 0,6 kilogramos. Entonces, la media del proceso de llenado, ¿no?, de los costales, es de 50,01. Está bastante cerquita del valor nominal, que en este caso es 50 kilos, con un desvío estándar de 0,02. Entonces ya fíjense, ¿no?, que si la tolerancia es de 0,6 y el desvío estándar del proceso real es 0,2, vamos a estar el proceso está bastante contenido dentro de los límites de especificación. Bueno, veamos a cuánto serían igual los zetas inferior y el Z superior a partir de esta información. Entonces, el Z superior, ¿no?, se calcula, como dijimos, con el límite de especificación superior, que va a ser los 50 kilos más estos 600 gramos, así que la especificación superior va a ser 50,6, menos la media del proceso, dividido el desvío estándar del proceso. Y eso nos da 2,95. Y el inferior, el Z asociada a la especificación inferior, fíjense, ¿no?, se calcula como la media menos la especificación inferior dividido el desvío. Entonces esto va a ser 50,01 menos la especificación inferior, va a ser el valor nominal 50 menos la tolerancia. Así que la especificación inferior es 49,4, dividido el desvío. Entonces, ¿qué me están diciendo estos números? Que la especificación, o mejor dicho, que la distancia entre la especificación superior y la media es de 2,95 sigmas, ¿sí? Está a 2,95 desvíos. En el caso del límite superior está a 3,05 desvíos. Bueno, entonces,
el índice Z se define como el mínimo entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, en este caso, el índice Z quedaría determinado por el valor de 2,95. Si el desvío con el que estamos trabajando, este de acá, es un desvío de corto plazo, bueno, entonces el valor Z obtenido, este de acá, 2,95, sería un Z de corto plazo, ¿sí? Con esto, la diferencia entre el corto y el largo plazo, la vimos la clase pasada. En cambio, si el desvío que se estuviera utilizando acá fuese un desvío de largo plazo, bueno, entonces el Z también sería un Z de largo plazo, ¿sí? Estaría describiendo lo que está pasando entre la distancia de las especificaciones y la media en el largo plazo. Bien. A ver qué... Bien, bueno, entonces, ahora vamos a ver un índice que se llama Z sub M o ZM, que es un índice que mide el desplazamiento o movimiento que tiene el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Hay diversos estudios que señalan que el proceso sufre un desplazamiento, ¿sí? Sufre un desplazamiento o movimiento. Y ese desplazamiento o movimiento, bueno, es puede ser producto de avances tecnológicos, o en el largo plazo, ¿no? El proceso se va a ir moviendo, que puede ser por una cuestión de cambios tecnológicos, o puede ser también por cuestiones de cambios de materiales, etc. ¿Sí? Entonces, hay un desplazamiento o movimiento en el proceso. Y entonces este Z sub M lo que va a permitir es medir ese desplazamiento que sufre el proceso. Y se calcula de manera muy sencilla porque es la diferencia entre el Z de corto plazo, que vendría siendo el Z calculado con el desvío de corto plazo, y el Z de largo plazo, donde este es calculado con el desvío de largo plazo. Entonces, este Z sub M lo que está midiendo es la habilidad de controlar la tecnología, ¿sí? De controlar estos fenómenos que influyen a más largo plazo. Entonces, estos estudios que mencionábamos, ¿no? Realizados sobre este fenómeno, indican que la media del proceso suele sufrir un desplazamiento de hasta 1,5 sigmas a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces hay un corrimiento de la media, o sea que la media no es que está estable y fija en un determinado valor mu, ¿no? Sino que en el largo plazo esta se corre, tiene un corrimiento natural. Bueno, entonces, si el Z sub M, ¿cómo usamos el Z sub M para ver qué está pasando, ¿no? Con el proceso? Si tenemos capacidad de control o no. Entonces, si el Z sub M es menor a 1,5, entonces se asumirá que el proceso tiene mejor control que el promedio de los procesos con un control pobre. O sea, no estaríamos tan mal, ¿sí? Si el Z sub M es menor a 1,5, no estaríamos tan mal. Si el Z sub M es mayor a 1,5, entonces el control es muy malo, ¿sí? El control de esta capacidad para controlar la tecnología es muy malo. Si uno no tiene la información suficiente como para conocer este Z sub M, se asume, o sea, si yo no tengo la suficiente información como para poder calcular el Z sub M propio del proceso de mi empresa, bueno, entonces se supone, se asume el valor de 1,5. Fíjense, ¿no? Que el Z sub C, a ver, esperen que, acá está.
este Z sub C que tenemos acá no es más que 3 veces el índice que habíamos calculado la clase pasada, que habíamos llamado CPK, fíjense, ¿no? Que el CPK es esta expresión, es el mínimo entre estos dos valores. Entonces, si uno multiplica acá a ambos miembros, ¿no? Si uno multiplica acá a ambos miembros por 3, bueno, se me simplificarían acá estos 3 se simplificarían, y entonces me quedaría que 3CPK es el Z sub C. Y para el largo plazo, ¿no? Cuando yo hago 3 veces el índice PK, que otra vez no lo corregí. A ver, esperen que acá no lo corregí. Acá va una P. ¿Sí? El índice P sub PK, lo vimos en la clase pasada, y bueno, si yo acá multiplico, ¿no? En ambos miembros por 3 quedaría, bueno, acá también por 3, entonces aquí se van los 3. Y lo que queda en definitiva es el Z del largo plazo, porque este sigma, acá crucé todo, chicos. A ver, esperen, ¿cómo hacemos para que nos quede prolijito? Este está bien. Vamos a borrar. Este está bien. Porque este está calculado, es el de corto plazo calculado con el de corto plazo. ¿Sí? Este está ok. El que le falta la P acá es a este. Ténganme paciencia que estoy engripadísima. Me agarró una gripe de verano. Acá va la P. Entonces, el índice, ahora sí. ¿Sí? Acá, este es de largo plazo, ¿no? Largo plazo. Acá estamos mirando lo de largo plazo, y acá estamos mirando lo de corto plazo. ¿Sí? Bien, entonces estábamos diciendo que, bueno, si uno acá multiplica por 3 en ambos miembros, en las dos situaciones, este se va con este, ¿no? Y entonces te queda que el Z de largo plazo es 3 veces el índice P sub PK que habíamos calculado en la clase pasada. Bien, o sea que hay mucha relación con eso. Bueno, entonces, identificados esos índices, vamos a ver a qué se le llama calidad 3 sigma y a qué se le llama calidad 6 sigma. Entonces vamos a arrancar primero con calidad 3 sigma. ¿A qué le llamamos calidad 3 sigma? Bien. Entonces, tener un proceso 3 sigma, o de calidad 3 sigma, significa que el índice Z correspondiente es igual a 3. A ver, esperen, vamos a poner el puntero. Entonces, significa que el Z, ¿no?, es igual a 3. En el caso anterior, el Z que habíamos obtenido era igual a 2,95. Era igual a 2,95, lo que implica que es prácticamente 3 sigma. ¿Sí? Es prácticamente 3 sigma. A ver, aguántenme un cachito. Esperen que compartimos acá. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, tener un proceso 3 sigma significa que el índice Z correspondiente es igual a 3. Entonces, el caso anterior, ¿no?, el ejemplo con el que estábamos trabajando, nos había dado
2,95. Eso significa que la campana, ¿no? Está prácticamente contenida, porque nos alejamos de la media, casi 3 desvíos para un lado, casi 3 desvíos para el otro. Está contenida dentro de los límites de especificación. Bien, en términos de partes por millón, eso implicaría, ¿no? Estando trabajando con un Z de 2,95, eso implicaría que, pensándolo en partes por millón, ¿no? Tendríamos una cantidad de 2.700 piezas con fallas por cada millón de piezas. Y si hiciéramos el cálculo de los índices CP y el CPK que trabajamos la clase pasada, veríamos que esos son prácticamente iguales a 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Bueno, la calidad 3 sigma implica muchos errores, ¿sí? Y esto se agrava aún más si se considera la diferencia entre la capacidad de corto plazo y la capacidad de largo plazo, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, acá en la gráfica tenemos representado el proceso real, ¿sí? Que está centrado en 50,01, ¿sí? Con el desvío estándar de 0,2 que habíamos dicho en el ejemplo. Bien, entonces, trabajando con este Z, fíjense que nos queda una pequeña parte, ¿no? Que estaría representado en la colita inferior y en la colita superior, nos quedaría una pequeña parte que es de 0,27%. De ahí es de donde salen, ¿no? Que por cada millón de piezas, yo tendría 2.700 piezas con defecto, ¿sí? Entonces fíjense que esto uno podría decir, pero es casi insignificante, ¿no? Si estoy trabajando con calidad 3 sigma, tengo el 99,73% del proceso OK, ¿no? Y solo tengo el 0,27% del proceso por fuera de las especificaciones. Pero cuando te pones a pensar, ese 0,27% representa 2.700 piezas por millón producido, ¿sí? O 2.700 clientes insatisfechos. Y como mencionábamos la clase pasada, esa es una cantidad que en la economía competitiva en la que se vive, es una cantidad de cliente insatisfecho, ¿no? Que ninguna empresa se puede permitir. De ahí es que la calidad 3 sigma implica muchos errores, ¿no? Y ya vamos a ver como que no sería un objetivo adecuado agarrar y decir, bueno, voy a tratar de que mi proceso cumpla con una calidad 3 sigma. Si encima uno considera la diferencia que hay entre la capacidad de corto plazo y la capacidad de largo plazo, el Z, o sea, la situación puede ser peor. Fíjense, ¿no? Que el Z, habíamos dicho que puede tener un cambio de 1,5 en el largo plazo. Entonces, eso haría que nuestra nueva media, porque habíamos dicho que la media se puede desplazar 1,5 sigmas, ¿no? En el largo plazo. Entonces, para, digamos, concretar un ejemplo en particular, supongamos que el sesgo es hacia arriba, o sea que tenemos un sesgo hacia la especificación superior, ¿no? Que la media se mueve en el largo plazo, pero lo hace hacia la especificación superior. Esto es un supuesto, como para ver cómo resulta la situación. Pero tranquilamente también se podría mover 1,5 sigmas hacia la especificación inferior, ¿sí? Bien. Entonces, les decía que esta situación implicaría que en el largo plazo la media se podría mover 1,5 sigmas. Entonces tendríamos una nueva media, ¿no? En el largo plazo, y esta sería la media actual, 50,01, más 1,5 por 0,2, que es nuestro desvío,
el desvío actual del proceso. Este valor de acá da 0,3, ¿no? Este valor de acá nos da 0,3, así que la nueva media sería 50,31. Entonces veamos qué implica esto. Bueno, entonces en la campana roja, ¿no?, representa el proceso en el largo plazo. La azul es la que estábamos viendo recién, ¿no?, que era la campana. A ver, alguien me escribió en el chat. A ver. Ahí está, ahí la admití. No pasa por llegar tarde. Bueno, entonces, les decía, la campana azul representa el comportamiento en el corto plazo, ¿sí? Es lo que veníamos viendo, que tenía media en 50,01 con desvío de 0,2. Y la campana roja es la que me muestra ese posible movimiento que puede tener la media en el largo plazo, ¿sí? Que si yo no lo sé con exactitud, bueno, asumo que el movimiento que puede tener en el largo plazo, la media es de 1,5 sigmas. Bien, entonces, esta campana roja lo que estaría representando es el comportamiento que tiene el proceso en el largo plazo. Entonces, aquí la media sería 50,31, ¿sí? La tendremos más o menos por acá, donde está el cursor. Entonces, eso significa, ¿no?, que me queda, por cierto, 3,35 piezas por afuera de la especificación. Por cierto, ¿cómo los calculamos a esto? ¿Cómo calculo yo estas áreas? Veamos en la anterior también, ¿no? De dónde saqué yo los valores que mostrábamos en la filmina anterior. Acá, este 0,27, ¿cómo lo calculé? Bueno, a ver, voy a abrir acá el GeoGebra, que es más cómodo para mostrar esto, pero con la aplicación que usan ustedes, ¿no?, la de Probability Distributions, lo pueden calcular lo mismo, ¿sí? Voy a usar el GeoGebra porque es por ahí más cómodo para usarlo acá en la compu. Miren que me había olvidado de abrirlo, así que se va a tomar un momento hasta que lo abra. Mientras me tomo mi Tevic. Chicos, esto es re complicado. Bueno, ahí deberían estar viendo el GeoGebra, ¿no? Avísenme si no lo están viendo. Entonces, vamos a probabilidad. Y, bueno, acá yo tengo la distribución normal, entonces le voy a introducir a la normal los parámetros del ejercicio que teníamos, a ver, que eran, estábamos con una media de 50,01 y un desvío de 0,2. ¿Sí? Bien, entonces, media 50,01 y desvío era 0,02. Bien, entonces ahí tendríamos, esperen que vamos a calcular ahora la probabilidad de que, yo lo que quiero ver es la probabilidad de que el proceso esté fuera de las especificaciones, ¿no? Y se acuerdan que la especificación inferior, a ver, vamos a mirar acá, la especificación inferior nos había dado 49,4.
y la especificación superior nos había dado 50,6. Entonces yo quiero la probabilidad de encontrarme por encima de ese 50,6 y por debajo de ese 49,4. ¿Sí? Entonces, habiendo introducido los parámetros de mi campana, voy a buscar la probabilidad de encontrarme acá o encontrarme acá. Entonces dijimos que acá abajo era 49,6, 49,6, y por encima era, ¿qué puse? No era 49,6, ¿cómo era? A ver, esperen. Sí, 49,4. 49,4. Como es tan chiquito el desvío, hace mucha diferencia. Y por este lado era, ¿cuánto dijo? 50,6. Estoy con problema de memoria a corto plazo. La última 5,31. Sí, ¿por qué no da? Esperen. Profe, ¿no sería 0,2? Ah, sí, El 0,2, ahí está el error. Gracias, muy amable. Sí, porque si no, no nos da. Ahí está. Pero algo cambió acá, pará. Me cambió los 49,4 y 50,6. Bien, entonces fíjense que acá, ¿no? Me quedó, es poquito, pero bueno, es ese, si esto lo multiplico por 100, me queda en porcentaje, y es ese 0,027% del que estábamos hablando, ¿sí? Entonces ahí tengo la probabilidad de estar por fuera de las especificaciones cuando tengo una media de 50,01 y un desvío de 0,2. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos acá, ¿no? Y entonces, bueno, de esa forma es que encontré este 0,27, que es el que me permite deducir que en términos de parte por millón estaríamos hablando de 2.700 unidades defectuosas o fuera de especificación. Que, por cierto, es este valor, ¿no?, multiplicado por 1.000.000. ¿Sí? No, es el 0,027, el que estaba en tanto por 1 por 1.000.000. Bien, bueno, a ver, ya me hizo, claro, porque esto está en tanto por 100. Sí, lo tenemos que tener en tanto por 1, y ahí lo multiplicás por 1.000.000. En tanto por 1 es el valor que teníamos de salida. Y si no, verifíquenlo, por favor. Es decir, si ustedes hacen este número, que es 0,0027 por 1.000.000, les tiene que dar ese valor que teníamos acá. 2.700 partes por millón. Bien, ¿sí? Entonces de esa forma encontramos el área. Y acá, entonces, ¿cómo hago para encontrar este valor que estamos hablando acá de 3,35? Bueno, entonces, me voy de nuevo a la aplicación, me voy a ir al GeoGebra, y acá lo que nos cambió es la media, ¿sí? Acuérdense que la media ahora es 50,31. Me voy al GeoGebra, y acá este va a ser 50,31. Bueno, vamos a volver acá, que no sé por qué los cambia. Este era 49,4, y este otro de acá era 50,6. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que acá, como nos corrimos, ¿no? Nos corrimos hacia la derecha, bueno, la probabilidad de salirnos de especificación en el límite inferior es 0. ¿Sí? Es este valorcito, 0. Pero este de acá es el que es igual a 0,0
7,35, que si lo multiplicamos por 100 te queda en tanto por ciento. Bien. Entonces, si lo quiero en partes por millón, ¿no? Estaríamos hablando de la monstruosa cantidad de 73.530 artículos defectuosos por millón, ¿sí? Eso en el largo plazo. Si pensamos lo que ocurre en el largo plazo, bueno, en el largo plazo, por cada millón de piezas que producís, vas a tener 73.530 piezas defectuosas. Eso partiendo, ¿no?, de que el Z es 1,5. Entonces, fíjense que si a corto plazo se tiene una capacidad 3 sigma, ¿no?, en el largo plazo tenés una capacidad de 1,5 sigmas. Malísimo, ¿sí? Entonces, por eso es que se requiere una meta de calidad mucho más elevada, ¿sí? Con la 3 sigma te quedás corto. Pareciera que en el corto plazo uno pareciera que estamos bien, pero tampoco es tanto, porque estamos hablando de esas piezas que habíamos dicho que eran 2.700 piezas con fallas. Entonces, ¿no?, es necesario mejorar, subir la vara, ¿sí? Y pensar en una exigencia de calidad más elevada. Entonces, ese nivel de exigencia mayor es lo que se conoce como calidad 6 sigma. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Bueno, entonces vamos con ¿qué es esto de la calidad 6 sigma? Bueno, tener un proceso 6 sigma significa que se están diseñando productos y procesos que logran que la variación de las características de calidad sea tan pequeña que el índice Z sub C de corto plazo, ¿no?, estamos hablando del Z de corto plazo, sea igual a 6 sigma. ¿Eso qué implicaría? Bueno, acá tenemos en azul, ¿no?, tenemos lo que sería la campana del proceso real que cumple con calidad 3 sigma. Si está cumpliendo con calidad 3 sigma, eso implicaría que esta campana azul entra 2 veces dentro del rango de especificación, ¿sí?, que es lo que está mostrando las campanas rosadas. Las campanas rosadas son la azul, nada más que están ahí dibujadas artificialmente para mostrar que el azul entra 2 veces dentro de la variación tolerada, ¿sí?, dentro del rango de especificación. Bueno, entonces a corto plazo se tendría que, si esto se cumple, ¿no?, si esto se cumple, tendríamos que averiguar, bueno, cuánto me queda en esta colita, siempre pensando en la azul, ¿no?, que es el verdadero proceso. Acuérdense que están metidas ahí en forma auxiliar, solo para que vean que la azul entra 2 veces. Pero entonces yo lo que tendría que ver es un proceso 6 sigma, ¿cuántas piezas me dejan acá? Que fíjense que ni se ve área por debajo de la curva azul en este extremo, y necesitaría ver, bueno, cuántas piezas me deja en este otro extremo mi proceso real, que es el azul, que cumple con calidad 6 sigma. Bueno, si hacen las cuentas, si hacen los cálculos, van a ver que habría una tasa de defecto de 0,002 por millón. O sea que ni siquiera tendrías un defectuoso por millón de piezas producidas, ¿sí? No alcanza a ser ni uno, ni cerca de uno. O sea, es prácticamente cero, ¿sí? Entonces, para que el ejemplo que veníamos trabajando nosotros, para que el ejemplo del cemento se ajuste a una calidad 6 sigma, la varianza,
¿no? En vez de ser 0,2, tendría que ser 0,1. Entonces, cuando la varianza es 0,1, me queda esta curva que tenemos acá representada, que sí entra 2 veces, ¿no? En el rango de especificación. Y por otra parte, si ustedes calculan el índice CPK, verían que este es igual a 2, que como habíamos dicho en la clase pasada, clasificaría a nuestro proceso como un proceso de clase mundial. ¿Sí? Estamos ahí, tope de gama. Bueno. ¿Qué pasa en el largo plazo con la calidad 6 sigma? Porque en el largo plazo lo mismo, aunque tengamos calidad 6 sigma, ¿no? Lo mismo, el proceso se va a desplazar. Entonces, habíamos dicho que en el largo plazo la media se puede desplazar 1,5 sigmas, ¿sí? Entonces, la media en el largo plazo de nuestro proceso, de nuevo, suponemos para arriba, podría alejarse hacia abajo por defecto o en exceso, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Acá se está aproximando más al límite de especificación superior, pero también podría pasar al revés, ¿no? Que se aproxime al límite de especificación inferior. Bueno, entonces en este caso, la nueva media sería la media anterior más 1,5 sigmas, pero bueno, ahora el sigma nuestro es 0,1. Entonces, la nueva media sería 50,16. ¿Sí? Bueno, a ver, acá no lo dibujé, pero 50,16, eso implicaría que más o menos se correría por acá, la media del proceso. ¿Sí? No lo hemos dibujado, pero la media del proceso, 50,16, bueno, andará más o menos por acá. O sea que esta curva, en el largo plazo, no lo voy a dibujar, pero va a quedar fulero, se correría más o menos, ¿no? Sepan salvar el pulso, pero se correría, ¿no? A 50,16, ¿sí? Eso en el largo plazo. Vamos a ahorrar. Bien. Vamos a volver. Bien, entonces, estábamos viendo qué pasa en el largo plazo. Entonces, el Z de largo plazo, habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 3 veces el valor de P sub PK, ¿sí? Y lo habíamos calculado, y no, a ver, lo habíamos calculado, esperen, lo vamos a buscar, lo calculamos, lo vamos a buscar. Pero no me pasé. Acá. Acá lo que estamos usando son estas relaciones, ¿sí? Esta es la relación que estamos usando. ¿Y por qué? Ahí está. Sí, estas es las relaciones que estamos empleando. Bueno, y entonces, volvemos acá, ¿no? Y entonces lo que habría que hacer es calcular el Z del largo plazo. Pero bueno, el Z de largo plazo lo vamos a calcular como habíamos dicho en la filmina, a ver si lo puedo copiar y pegar para traerlo. Sería cualquiera de estas dos. En nuestro caso estamos para arriba, así que el que vale es este. ¿Sí? Con el que tenemos que trabajar es este, porque estamos trabajando para la especificación superior. Vieron que dijimos que se movía hacia la derecha, hacia la especificación superior. Entonces, bueno, si calculamos eso, lo vamos a calcular acá.
esto sería la especificación superior, que es 50,6, 50,6, menos la media, pero la nueva media, ¿no? Que nos había dado, ¿cuánto nos había dado? 50,31 o 21. Me parece que era 31, ¿no? Sí, profe. Bien. Dividido 3, bueno, si queremos primero calcular ¿cómo se llama? ¿no? Queremos calcular el P sub P, lo hacemos dividido 3. Si queremos calcular el Z, bueno, sin el 3. Pero bueno, lo calculemos así, por el desvío que era 0,01 directamente. Estaba haciendo el mismo error. Y bueno, entonces si hacemos esta cuenta, van a ver que eso da 1,47, si no me equivoco habíamos dicho. No, a ver, espera. Hagan la cuenta, díganme cuánto da esto. A ver cuánto les da. No me acuerdo ya que... 0,96, profe. Bien, 0,96. Sí, periódico. Bien, ahora a ese 0,96 multiplícalo por 3, que es lo que dijimos acá. ¿Sí? 2,9. 2,9. Y entonces, ¿de dónde saqué yo el 1,4? A ver, espere. Tucu. Espera, que por ahí capaz que lo calculé. ¿De dónde saqué el 1,47? Porque para colmo da redondito, pero no sé dónde lo calculé. No, pero sí, tiene que ser así. Tiene que ser el PK, que es el que calculábamos recién, por el 1,47. A ver, esperen, que voy a mirar acá. A ver si alguien por ahí chequea la cuenta. Pero tendría que dar así. Sí, tiene que dar así. A ver. 1,47 tendría que ser el mu 50,16. Ahí sí da. Ah, tenés razón, sí. Sí. ¿Y qué puse yo? Ay, sí, teníamos que hacerlo con el 50,16. Muy bien. Bueno, esperen que lo vamos a escribir acá. Entonces, el pK, P sub pK, ¿no? Es 50,6 menos la media, la nueva media, porque estamos trabajando para el largo plazo. ¿Sí? Ahí estaba el error. La nueva media, que es 50,16. Dividido 3 veces sigma, 0,1. ¿Sí? Y esto da 1,47. Bien. Entonces, como habíamos dicho, que el Z era 3 veces este índice, 3 veces el índice P, entonces hacemos 3 por 1,47 y eso nos da 4,41. Ese es el Z de largo plazo. ¿Sí? 4,41. Entonces, una vez que yo tengo el Z de largo plazo, ¿no? Me voy a... Hay una serie de tablas, bueno, en el libro tienen esta, ¿no? La tabla 5.3, por ahí en la web
pueden encontrar algunas con más detalles, y más detalles es con más valores acá, ¿sí? Para sigma de 1,5, para sigma de 2,2 y así, ¿sí? Con más filas, digamos. Pero bueno, entonces me voy con el valor que yo obtuve. El que nosotros obtuvimos de z es un z de largo plazo, ¿no? De 4,41. Fíjense que el z de largo plazo más próximo al valor que obtuvimos es el último, ¿sí? Y eso implicaría que en el corto plazo, fíjense, ¿no? Acá en la primera parte de la tabla tenemos los valores de corto plazo de los indicadores, y en la segunda parte de la tabla tenemos los valores de largo plazo de los indicadores, o sea, con ese posible desplazamiento de 1,5 sigma. Entonces, en el largo plazo, si el índice es 4,5, eso implica que en el corto plazo nuestro Z es 6. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que nos encontramos en un rango de calidad de 6 sigma. O si lo trabajáramos con el índice CP, nuestro índice CP sería igual a 2. ¿Se acuerdan que cuando nos daba 2 estábamos en la clasificación de clase mundial? ¿Sí? Y ven que en este caso, ¿no? En el corto plazo, como habíamos dicho, las piezas por millón defectuosas serían de 0,002, o sea, ni una, no alcanza a ser una. Y en el largo plazo, ¿no? Las piezas por millón defectuosas serían 3,4. Entonces, uno para ver la calidad 6 sigma a largo plazo es que va a necesitar generar este Z de largo plazo, ¿no? Y después compararlo en la tablita. Y como por ahí en las tablas no aparecen todos los valores, bueno, vamos al más próximo, ¿no? Y en este caso el más próximo es 4,5. O sea que este proceso está casi a nivel de un proceso de clase mundial. Ahora, fíjense qué bueno que está este tip de acá. Si se conocen las partes por millón fuera de la especificación, se puede calcular el nivel de calidad en términos de sigmas. Eso está fantástico, ¿no? Se puede calcular con esta formulita que tienen acá abajo. ¿Sí? Si yo conozco las partes por millón, puedo calcular qué nivel de Z de corto plazo tengo con esta relación. ¿Sí? Los números son fijos, siempre van a ser los mismos, 0,8406 más la raíz cuadrada de 29,37 menos 2,2221 por el logaritmo de las partes por millón defectuosas que yo observo en el largo plazo. Siempre se va a calcular de esa manera, con esa formulita. Alguien se tomó el trabajo de ver cuál era la relación que había entre las partes por millón y los zetas de corto plazo, o la calidad sigma de corto plazo, y descubrió que la relación que hay queda reflejada en esta formulita. Bueno, entonces esto está fantástico. ¿Por qué? Y porque si no, yo necesito conocer, ¿no? Para calcular, fíjense que para poder calcular el Z necesito conocer a mu, necesito conocer a sigma, y eso es un poquito más complicado, ¿sí? Conocer la distribución o los parámetros que describen la distribución de mi variable de calidad. En cambio, esto está fantástico, porque lo que dice es que si vos en el largo plazo podés contar las piezas que tuviste defectuosas, ¿sí? O sea,
transcurrido un periodo de tiempo significativo, contá la cantidad de piezas defectuosas, que con eso vas a poder calcular el nivel de calidad sigma, ¿no?, en el que vas a estar. ¿Cómo? Y con esta relación. Por ejemplo, suponete que hubiéramos en un plazo de tiempo determinado, de largo plazo, ¿no?, si tiene que ser un plazo de tiempo significativo, hubiéramos observado 6.210 piezas fuera de especificación. Acá estamos hablando de partes por millón en el largo plazo, ¿sí? Entonces vos observás 6.210 piezas defectuosas. Entonces, ¿cómo voy a calcular el Z de corto plazo? Bueno, con esta formulita mágica que me dan acá, ¿no? Y eso implicaría hacer, bueno, los 0,8406 más la raíz de 29,37 menos 2,223 por el logaritmo de el valor, ¿no?, la cantidad de piezas fuera de especificación que encontré en mi proceso. Que esto es mucho más fácil de observar, ¿sí?, que observar esto y esto, ¿sí? Es mucho más fácil de observar. Bueno, y entonces cuando hacen la cuenta, fíjense que esto me devuelve un Z de corto plazo de 4,9953. ¿Sí? Y bueno, elegí este ejemplo, ¿no?, porque lo tenemos acá en la tabla. Fíjense que piezas en el largo plazo, ¿no?, 2.210 las tengo acá, ¿no? Entonces, en la tabla, fíjense que equivale a hablar de un sigma, una calidad sigma de corto plazo, o un Z de 4, que es el valor que obtuvimos acá, ¿sí?, de 4. Entonces, esto está muy bueno, ¿no?, porque realmente me permite identificar la calidad en sigmas con la que está operando mi proceso. También, por supuesto que, así como despejé acá Z, puedo despejar las partes por millón, ¿no?, y conociendo el Z de corto plazo, averiguar las partes por millón de largo plazo que podría tener en el proceso. Pero bueno, esto es más difícil o sea, es más posible, ¿no?, que uno pueda contar las piezas defectuosas que tuvo en un proceso durante un periodo de tiempo largo, que calcular el Z de corto plazo. Este es como más complicado. Pero bueno, si lo tuvieras, podrías de esa manera estimar, ¿no?, si tenés el Z de corto plazo, podés estimar para el largo plazo cuántas piezas defectuosas vas a tener. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, acá en la tabla también, fíjense que les ponen, ¿no?, el índice CP, y les dejan el porcentaje de la curva que queda dentro de las especificaciones, ¿no?, acá con una calidad 6 sigma, esto es con un CP de 2, estamos trabajando con nivel clase mundial, y tenemos el 99,9999998% por ciento de nuestros productos, ¿no?, dentro de los límites de especificación, ¿sí? Y bueno, y también están las partes por millón, ¿no? Entonces, fíjense que con el valor que calculamos acá, ¿no?, en el corto plazo estaríamos hablando de 63 piezas, ¿no?, en cada proceso de corto plazo, 63 piezas defectuosas por millón. Bien, ¿alguna consulta? No, profe. Bueno, vamos a lo que sí. Ahí está.
Ahí estaba el 1.47, chicos. Se ve que me quedó animado eso. Bueno, vamos con otro tema ahora. Seguimos hablando de 6 sigma, pero esta situación hace referencia a cuando la calidad, ¿no? Nosotros veníamos con que nuestra variable de calidad era, por ejemplo, la dimensión de la pieza, decíamos, bueno, la longitud de la pieza, el diámetro del tornillo, eran todas variables continuas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la característica de calidad no es una variable continua, sino que son atributos? ¿Sí? Por ejemplo, que yo agarre y diga, bueno, a ver, por acá, voy como en el ejemplo, ¿no? Se quiere evaluar la calidad de ensamble de 2000 sillas, que se revisan y se encuentran, los ensambles son acá, ¿no? Acá tenemos un ensamble, otro ensamble, otro ensamble, otro ensamble, ensamble, ¿sí? Las partes donde la silla está ensamblada. Entonces, tenemos 2000 sillas revisadas y se encontraron 120 puntos de ensamble insatisfactorios. O sea, por ejemplo, este de acá quedó medio flojo, o este de acá quedó medio flojo, ¿sí? De las 2000 sillas revisadas, hubieron 120 puntos de ensambles insatisfactorios. Cada silla tiene 24 puntos de ensamble, ¿sí? Eso en este ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para medir en este tipo de situaciones? ¿Cómo hago para medir la calidad? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar como métrica a los defectos por millón. O sea, lo que voy a hacer es contar o calcular la proporción de defectos por millón. Muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar todos los defectos observados y lo voy a dividir por las unidades. Acá la unidad es cada silla, ¿sí? Para mí, la silla es una unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, yo conté todos los defectuosos, fueron 120 ensambles defectuosos, ¿sí? ¿Y cuántas sillas se revisaron? O sea, ¿cuántas unidades? 2000 sillas, entonces dividido 2000. Entonces la unidad es la parte o producto que se elabora mediante un proceso, ¿sí? Bueno, y eso me da 0,06. ¿Qué está significando eso? Bueno, que en promedio cada silla tiene 0,06 ensambles defectuosos, ¿sí? O sea, cada silla puede tener más de un ensamble defectuoso, ¿sí? Pero en promedio, alguna capaz que no tiene ninguno. En promedio, estas 2000 sillas tienen 0,06 ensambles defectuosos. ¿Estamos? Entonces acá la comparación de la cantidad de defectuosos es contra la cantidad de unidades, donde la unidad es como la unidad estadística, ¿sí? ¿Quién me da el dato? Cada silla. Bien, entonces vamos a ver que el índice DPU, que es el que acabamos de calcular, no toma en cuenta el número de oportunidad. En realidad acá estaría faltando una palabra, el número de oportunidad de error, ¿sí? Acá. ¿Cuántas oportunidades de errores tenemos por silla? ¿Cuántas veces nos podemos equivocar por silla? Fíjense que habíamos dicho, ¿no?, que cada silla tiene 24 puntos de ensamble, ¿sí? Entonces yo puedo pifiar en cualquiera de esos 24 puntos de ensamble, me puedo equivocar, capaz que me equivoqué acá, ¿sí? Entonces, en cada silla tengo 24 oportunidades de cometer error, ¿sí? Entonces, este índice, que es el índice DPO, que sería defectos por oportunidad,
se calcula tomando el número de defectuosos y calculando las oportunidades de cometer error. Bueno, ¿cuántas oportunidades de cometer error tengo en esta muestra de 2000? Y son las 2000 sillas por los 24 ensambles, ¿sí? Entonces acá tengo los 120 ensambles defectuosos, dividido todos los ensambles que se realizaron en estas 2000 unidades o sillas, que serían 48.000. Entonces, el índice DPO sería 0,0025, y este se interpreta en términos de ensambles. O sea, acá lo que me está diciendo, si lo multiplicamos por 100, me estaría diciendo que hay 0,25% de ensambles defectuosos, ¿sí? O sea, que del total de ensambles, tendríamos 0,25% de defectuosos, de ensambles defectuosos, ¿sí? Acá estamos viendo entonces el porcentaje de ensambles defectuosos. Y después, nada, esta expresión la podemos llevar, ¿no?, a la DPO, la podemos llevar a partes por millón. Entonces sería simplemente tomar el DPO y multiplicarlo por 1.000.000, y entonces tendríamos el índice que nos cuantifica los defectos que esperaríamos observar en 1.000.000 de oportunidades de error. O sea, en este caso serían 1.000.000 de ensambles, ¿sí? Entonces, la interpretación de este resultado, ¿no?, del resultado obtenido... Ay, esperen que se me pierde el... tan chiquitito. Acá. Vamos a cambiar. Entonces, de 1.000.000 de ensambles, ¿cómo interpretamos este 2.500? Y bueno, de 1.000.000 de ensambles, 24 por sillas, se esperan que hayan 2.500 ensambles con defecto, ¿sí? Entonces, para estar frente a un proceso 6 sigma, para que nos quede como referencia, el DPMO debería ser como máximo 3,4, así que fíjense que acá estamos en el horno, si nos da este valor, ¿no? Tendríamos que tener 3,4 ensambles defectuosos, si pretendemos trabajar con un proceso 6 sigma en esta situación, ¿sí? O sea, este índice, el DPMO, o defectos por millón de oportunidades, debería ser de 3,4, ¿sí? Estamos recontra alejados. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar el nivel sigma del proceso? Bueno, está bien. ¿Qué tan alejado estoy del 6 sigma? Entonces, como las métricas de atributos, ¿no?, se refieren a variables cuya distribución son más bien Poisson. ¿Por qué Poisson? Y porque vos acá estás observando cantidad de ensambles en silla, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era una variable Poisson? A ver. Una variable Poisson, en forma genérica, se definía como cantidad de éxitos en un continuo. Éxitos en un continuo. Ese continuo podía ser tiempo, podía ser superficie, continuo. Podía ser tiempo, superficie, distancia, tenía que ser cantidad de éxitos en un continuo. Bueno, acá yo puedo pensar a la silla como un continuo, ¿no? Y yo estoy observando la cantidad de éxitos. Es más, hasta podrías pensar que tenés esos ensambles en forma lineal, ¿no? Y tenés que meter una cantidad de ensambles
a lo largo de esa longitud, ¿sí? Entonces, acá como el continuo vendría siendo la unidad, en este ejemplo es la silla. Entonces, esta variable se distribuye Poisson. Entonces, las métricas de atributos, ¿no?, son más bien de tipo Poisson. Entonces, en este caso, una pieza puede tener más de un defecto y no rechazarse necesariamente, ¿no? Entonces, para ver acá cómo es el valor el sigma del proceso con el que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es primeramente calcular lo que se llama el rendimiento del proceso, que lo vamos a denotar con la letra I. Y es muy sencillo, porque fíjense que el rendimiento del proceso es el número E elevado al dPu, ¿sí? Que se acuerdan que nos había dado, que era defectos por unidad, y se acuerdan que nos había dado 0,06. Este dPu vendría siendo como nuestro lambda. ¿Se acuerdan? El lambda en la Poisson. Bueno, entonces, acá calculo lo que se llama el rendimiento del proceso haciendo el número E elevado al dPu, el número E 2,7183, y eso me da 0,9418. Es decir, que la probabilidad de que una unidad, o sea, de que una silla esté libre de defectos, es del 94,18%, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo logré calcular la probabilidad de que una silla esté libre de ensambles defectuosos. Ahora, el segundo paso, acá me faltó en segundo lugar, el segundo paso es buscar el Z en la normal estándar de la siguiente forma, ¿sí? Yo para encontrar el Z, voy a buscar la probabilidad de que Z sea menor. Acá estamos haciendo el cálculo tradicional que hacíamos cuando estábamos estudiando la normal, ¿no? Estoy buscando la probabilidad de que el Z de una normal estándar sea menor al Z que encontré acá, al Z de I. ¿Sí? Pero yo no tengo el Z de I, esa es mi incógnita. Lo que yo tengo es esta probabilidad. Entonces voy a buscar el Z de I que verifique esta relación, ¿sí? Que verifique esta relación, que la probabilidad de que Z sea menor a ese Z sub I me dé 0,9418. A ver, si refrescamos un poco lo que hacíamos cuando estudiábamos a la función normal estándar, ¿no? Salvando un poco el pulso, acá tenemos el Z. Lo que yo conozco es la probabilidad, ¿sí? Esto es, dice 0,9418. Entonces, acá hay un Z, que le hemos llamado el Z de I, porque está asociado a este valor, ¿sí? A 0,9418, ¿no? Entonces, que deja por debajo de la curva este valor de probabilidad. Y entonces acá lo que vamos a entrar a buscar en la aplicación es este valor de probabilidad conociendo este dato. Miren, lo vamos a hacer, más allá que ahí está, pero lo vamos a hacer con el GeoGebra. Pasamos a la normal. A ver si vamos a poner acá 0 y 1, porque estamos trabajando con la normal estándar. Entonces me dice que busque la probabilidad, ahí está, la probabilidad de que X, el X es la incógnita, yo lo que tengo es el valor del área, o sea, del área azul.
quedaba 0,94, pero 9418. 0,9418. Y entonces lo que me va a calcular acá, ¿ven? 1,57 es este valor de Z que hace que efectivamente esta área pintada acá sea 0,9418. ¿Sí? Bueno, pero esto ya lo saben recontra hacer, porque es lo que hacíamos cuando estudiábamos a la normal. Así que esto es 1,57. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que estamos tratando de averiguar cuál es nuestro Z, ¿sí? Cuál es el sigma del proceso con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué hicimos primero? Calculamos el rendimiento del proceso. Paso 1, que es esta probabilidad de acá. Esto se llama I, pero es una probabilidad, ¿sí? Esta probabilidad es la probabilidad que en definitiva la silla esté libre de defecto. Y dice que es de 94,18. Bueno, entonces, con esa información calculo el Z sub I, ¿sí? Bien, una vez que tengo el Z sub I, voy a buscar el Z de corto plazo. El Z de corto plazo se define como el Z sub I más 1,5. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener el Z sub I que acabo de calcular, más 1,5, eso me da 3,07, o sea que este proceso es malísimo porque tenemos una calidad de 3 sigma. Más o menos, ahí ese 0,7 ayuda un poquito, pero nada, ¿sí? Así que, si se van a la tabla que estábamos viendo, ¿no? 3,07, ¿dónde estaba la tablita? Acá. Sigma de corto plazo de 3, porque el 0,7 estamos más cerquita de este valor, ¿no? Que del 4, así que es de 3, implicaría en el largo plazo, ¿no? 66.807 piezas fuera de especificación, ¿sí? O ensambles fuera de especificación. Y acá, en el corto plazo, serían 2.700. Bien, la vamos acá, ¿sí? Entonces, evidentemente que estamos lejos de, en este ejemplo, lejos de alcanzar un proceso de calidad 6 sigma. ¿Alguna consulta? Ustedes por ahí cualquier cosa me preguntan. Bueno, pero bueno, en realidad, dentro de la fabricación de un producto, los procesos son bastante más complejos que los ejemplos que vimos hasta aquí, ¿no? Porque la fabricación de un producto sigue varias etapas o subprocesos, ¿sí? Entonces, el proceso de fabricación de un producto puede tener K etapas o subprocesos, ¿sí? Y el rendimiento, esa probabilidad de que no haya errores, ¿no? Sin correcciones de cada subproceso, le vamos a llamar así, o sea, en cada subproceso va a haber una probabilidad de que no haya errores, ¿sí? El rendimiento de cada subproceso se va a simbolizar, bueno, para el subproceso 1 va a ser Y sub 1, para el subproceso 2, Y sub 2, para el subproceso K, Y sub K. Y acá cuando les digo sin correcciones, es porque, bueno, a veces, ¿no? Si en el subproceso 2 echamos mosco, por así decirlo, ¿qué hacemos? Algunos permiten corregir, o sea, qué sé yo, estamos fabricando ropa, ¿no? Y se cortó mal, bueno, a lo mejor se puede corregir, se puede ajustar, se puede corregir el patrón, ¿no? O sea, volver a tomar la pieza
y corregirla. Por ejemplo, cortaste más grande el patrón o el largo de la pollera, la cortaste más largo, bueno, eso fácilmente se puede corregir. Sigue siendo un costo para la empresa, por supuesto, ¿no? Pero ahí uno podría meter una actividad de corrección dentro del subproceso. Pero acá vamos a hacer por el momento caso omiso de esa opción para ver qué es lo que pasa con todo el proceso sin correcciones en cada subproceso, o sea, sin dar la posibilidad de que se haga algún recauchutaje dentro de cada subproceso, ¿sí? Bueno, entonces, el rendimiento combinado, porque yo tengo el proceso general, que es todo el proceso desde que arranca hasta que termina, bueno, ese es el proceso total, va a tener un rendimiento asociado que le vamos a llamar, para discriminarlo de lo que vimos recién, Y sub C, que es el rendimiento combinado de todos los subprocesos, ¿sí? Ese rendimiento Y sub C es el rendimiento del proceso 1 por el rendimiento del proceso 2 por el rendimiento del proceso K. Y esto piénsenlo así. Si yo, este es la probabilidad de no cometer error, o de que no haya defecto en el proceso 1, ¿sí? Asociado al proceso 1. Esta de acá es la probabilidad de que no hayan errores asociados al subproceso 2 o a la etapa 2. Y así, ¿no? Y esta última es la probabilidad de que no hayan errores asociados al subproceso K. Si yo quiero que el producto final esté libre de errores, quiero calcular la probabilidad de que el producto final esté libre de errores, bueno, esto es una probabilidad conjunta, porque tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, y tiene que pasar esto, ¿sí? Tiene que estar libre de errores acá, acá y acá. Entonces, es la multiplicatoria de las probabilidades de los subprocesos, ¿sí? O de las etapas. En cada etapa, ¿cómo se calcula esas probabilidades? Bueno, sería el número de unidades que pasa por primera vez por la etapa I, dividido el número de unidades probadas en la etapa I. A ver. Entonces, miren que quiero, acá no es que pasan por primera vez, sino es que pasan por primera vez sin error. Esperen que lo vamos a corregir. Ahí. El libro les dice, es el número de unidades que pasan a la primera por la etapa I, ¿sí? Eso quiere decir que atraviesan la etapa I sin error, ¿sí? Lo vamos a poner, pasan, lo vamos a poner como dice el libro, pasan a la primera. Sin esto. Es el número de unidades que pasan a la primera por la etapa I. A la primera, ahí lo que les está diciendo son las unidades que pasaron libre de defectos, ¿sí? Bien, sobre el número total de unidades probadas en la etapa I, o sea, cuántas unidades revisé en la etapa I. Bueno, entonces, el índice Y sub C, que vendría siendo el combinado, ¿no? El rendimiento combinado del proceso, va a surgir de la productoria de todos estos rendimientos, ¿sí? O subrendimientos. Veamos un ejemplo. Bueno, este Y sub C se interpreta como la probabilidad de que una unidad esté libre de defectos desde la primera
hasta la última etapa del proceso, ¿sí? Es lo que les había dicho yo al comienzo. Este Y sub C me está midiendo la probabilidad de que la silla no tenga errores, ¿sí? O que la silla no, porque no está, la silla no era el ejemplo de un proceso combinado. Pero es que la pieza no tenga errores al final del proceso. Ahora, acá vemos un ejemplo, fíjense. El ejemplo consiste en la fabricación de cuadernos. Entonces, supongamos que tiene una etapa que consiste en el rayado de las hojas, o sea, la impresión, ¿sí? Se rayan las hojas a través de un proceso de impresión. La segunda etapa tiene que ver con los cortes en pliegos que se hace del cuaderno. Entonces lo cortás tamaño A4, tamaño, no sé, tamaño del que va a tener las hojas del cuaderno. La etapa 3 es el apilado de los pliegos, o sea, cuántas hojas querés que tenga, 80, 40, 100, 200, ¿sí? El apilado de las hojas. La cuarta etapa tiene que ver con la colocación de las tapas y las contratapas del cuaderno, bueno, y la quinta, el anillado. Entonces, ahí tenemos un proceso con 5 etapas. Acá está representado, ¿no? El ejemplo. Bueno, acá tenemos el ejemplo, y fíjense que cada etapa tiene ya acá calculado su rendimiento por etapa, ¿no? Este de acá es la probabilidad de que la unidad esté libre de defectos en la etapa 1, ¿sí? Entonces me está diciendo que hay una probabilidad del 90%. En la etapa 2 se tiene un rendimiento del 95%. En la etapa 3 se tiene un rendimiento del 84%, en la 4 se tiene un rendimiento del 93%, y en la etapa 5 un 91%. Entonces, acuérdense que esta es la probabilidad de que no haya defectos, ¿sí? En definitiva, que no tenga defecto. Entonces, si se cometiera un defecto en la 2, chao, ya sale con defecto. Al final del proceso va a tener un defecto, sea que por ejemplo, se rayó mal las hojas, ¿sí? Bueno, ya el cuaderno va a tener defecto, ¿sí? El producto final ya va a tener un defecto. Si el error tuvo que ver con el apilado de los pliegos, ¿sí? En vez de apilar 40 hojas, que era lo que queríamos, se apiló 41, se apiló 39 hojas. Chao, ya está, aunque sea en la etapa 4, ya vamos a tener un defecto. Aunque en todas estas no se haya cometido, en las anteriores, en la 1, en la 2 y en la 3, no se haya cometido errores, si se cometió acá, chao, ya tenemos un defecto. Y en la etapa 5, en el anillado, bueno, también, si se cometiera un defecto, el cuaderno finalmente va a tener un defecto. Entonces, ¿cuál es en función de estas probabilidades, la probabilidad de que en estas etapas no salgan con defecto, cuál es la probabilidad de que el cuaderno, el producto final, salga sin defecto? Bueno, tiene que ocurrir que no haya defecto acá, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Por eso es que es la productoria, ¿no?, de todas estas probabilidades. Entonces, fíjense, ¿no?, que acá les dice que el rendimiento combinado va a ser 0,9, que está asociado a la etapa 1, 0,95, que está asociado a la etapa 2, 0,84 a la 3, 0,93 a la 4 y 0,91 a la 5. Entonces, cuando hacen esa productoria, les da 0,608, que vendría siendo el 60,8% de los cuadernos saldrían libres de defecto. Acá en este grafiquito está representado, en función de las etapas, está representado que, por un lado, bueno, el rendimiento por operación, o sea, el rendimiento por etapa. Como pueden ver, el más bajo
es el de la etapa 3, por eso está acá resaltado, ¿no? Porque tiene apenas un 84% de rendimiento. Y lo otro que se puede ver es que a medida que transcurre el proceso, ¿no?, tenemos una tendencia descendiente en el rendimiento acumulado de todo el proceso, o sea, del proceso a medida que vamos avanzando, ¿no?, en la etapa de fabricación del cuaderno, y en la probabilidad de que el cuaderno salga sin defecto es cada vez más chica, ¿sí? Cada vez más chica. Bien, entonces, esto vendría siendo lo que se denomina rendimiento combinado, ¿sí? Y como pueden ver, implica que para fabricar algo tan sencillo como un cuaderno hay que tener muy bien ensamblado cada una de las etapas del proceso de fabricación. Bueno, no sé si tienen ahí hasta ahí alguna consulta. Entonces, veamos qué es lo que hacemos cuando no conocemos ni a mu ni a sigma. O sea, ¿qué pasa cuando no conozco los parámetros mu y sigma que me definen todos los índices que fuimos calculando hasta acá? ¿Sí? Porque todos los índices que fuimos calculando hasta acá, los calculamos a partir de el supuesto de que conocemos a mu y que conocemos a sigma, ¿sí? Bien, entonces, cuando no se conocen, bueno, vamos a tener que hacer lo que ya hicimos en la unidad de estimación, que es acudir a una muestra y a la información que brinda esa muestra, ¿sí? Entonces, sea una muestra aleatoria, x1, x2, xn, ¿no?, en la cual, del proceso, por supuesto, de nuestro proceso, en la cual se obtienen los valores de x raya y el desvío estándar muestral. Entonces, ahora los valores de los índices van a ser respectivamente, bueno, para el caso del índice C sub PI, ¿no?, que era para el límite inferior, acá en lugar de usar a mu, usamos a x raya, y acá en lugar de usar a sigma, y usamos S, que es lo que tenemos. Y para encontrar el CP del límite superior, bueno, de nuevo, acá en lugar de usar a mu, usamos a x raya, y acá en lugar de usar a sigma, usamos a S. Y en este otro caso, ¿no?, tenemos el índice C sub PM, ¿no?, que acuérdense que lo calculábamos, hacíamos la diferencia entre el rango de especificación, o el rango de especificación, mejor dicho, dividido 6 tau. ¿Se acuerdan que teníamos acá dividido 6 tau? Donde el tau era la raíz de sigma, pero bueno, no tengo a sigma, uso S. ¿Sí? Sería de S al cuadrado más, y acá usábamos a mu, bueno, no tengo mu, uso x raya, menos n, donde el n era el valor nominal del proceso. Bueno, esto elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero valerme de estos, que son los valores observados, ¿sí?, porque yo tomo una muestra, ¿no?, de tamaño n, y calculo el x rayita y el desvío estándar, ambos son los valores observados, y todos estos son observados, ¿no? Entonces, si yo quisiera usar estos valores para clasificar mi proceso, ¿no?, para calificarlo, bueno, estoy en un proceso de clase mundial, ¿en dónde estoy? Se requiere por lo menos muestras de tamaño mayor a 80. ¿Se acuerdan que en estadística, en las unidades anteriores, lo que usábamos eran n's, ¿no?, mayores a 30, era como que el 30 era el número mágico. Bueno, fíjense que si yo no conozco los parámetros poblacionales, bueno, para poder tratar de
clasificar a mi proceso en función de estos valores que son observados, tengo que tener muestras de por lo menos tamaño 80. Si no, no sería correcto comparar los valores acá estimados con los valores mínimos recomendados para cada índice, o sea, con todos esos que fuimos viendo, ¿no? El 1,33, y así, ¿no? Para todos los índices que fuimos viendo. Entonces, bueno, si yo resulta que tengo una muestra más chica de 80, entonces no voy a poder hacer la comparación de una. Lo que sí puedo hacer es calcular intervalos de confianza para esto, en realidad voy a calcular los intervalos de confianza para mis parámetros que van a ser el verdadero valor del índice C sub PI, ¿no? Que el que se calcularía si conociera el mu y el sigma, ¿sí? Y entonces, ahora lo vamos a ir escribiendo. Entonces acá, el parámetro, ¿no? El parámetro sería el índice de P, que como no conozco a mu y a sigma, no lo puedo calcular, pero entonces lo puedo estimar. Bueno, ¿y quién va a ser su estimador? Bueno, su estimador, ¿no? Va a ser el valor, bueno, puede ser el CPI o el CPS, ¿no? Es lo mismo. Pero su valor de estimación, bueno, su estimador va a ser los valores muestrales, ¿sí? O sea, los valores que se calculan a partir de las muestras de tamaño n. Yo tomaré una de esas posibles muestras de tamaño n, y con eso puedo construir este intervalo, que como ven tiene la misma configuración, o es muy parecida a las configuraciones que ya hemos visto, ¿no? Para intervalos de confianza. Es el valor observado más menos un margen de error, ¿sí? En este caso, este es el margen de error. Bueno, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado con la forma que va adoptando el margen de error dependiendo del índice que se trata. Por ahí excede el objetivo del curso, tratar de ponernos a explicar la matemática que hay detrás de todos estos márgenes de error, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a valer directamente de la fórmula. Fíjense que si yo estoy trabajando para estimar al índice CP, bueno, hago pivot en el valor observado y le sumo y le resto el margen de error. ¿Cómo se calcula ese margen de error? Bueno, con el z de alfa sobre 2, que va a quedar determinado a partir del nivel de confianza con el que se quiera trabajar, que generalmente es del 95%, así que casi siempre el z de alfa sobre 2 va a ser 1,96, por este factor de acá, que fíjense que se construye con el mismo valor estimado de CP, dividido la raíz de 2 n-1, ¿sí? De nuevo les vuelvo a decir, no nos vamos a detener en la matemática detrás de estos factores, ¿sí? Bueno, si queremos estimar ¿no? Si queremos estimar el CPK, vamos a construir el intervalo de confianza con el valor observado más menos el margen de error, el margen de error que en este caso va a estar definido de nuevo con el z de alfa sobre 2, y bueno, y acá va a ser la raíz cuadrada de el CPK observado, ¿no? El CPK obtenido en la muestra, dividido 2n-1 más 1 sobre 9n. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a trabajar así en forma más mecánica. Y los límites del intervalo construido para el CPM
pivotean en el CPM y se le suma y le resto este margen de error de acá. ¿Sí? Bueno, no se asusten para el parcial con estas fórmulas, porque en general les vamos a dejar una ayuda a memoria con las formulitas estas así medias raras, pero ustedes las tienen que saber aplicar, ¿sí? Las tienen que saber aplicar, tienen que saber, por ejemplo, qué significa el intervalo obtenido. Bueno, fíjense, qué significa el intervalo, los intervalos que se obtienen. Procesos de buena capacidad, vamos a decir que el proceso es de buena capacidad, si el límite inferior del intervalo de confianza para cualquiera de estos tres, ¿no? Para cualquiera de los tres que estemos calculando, si el límite inferior del intervalo de confianza es mayor a 1,33. Entonces, si yo estoy tratando de estimar este, o estoy tratando de estimar este, o estoy tratando de estimar este, y el límite inferior, o sea, lo que voy a obtener, ¿no? va a ser el valor del límite inferior, por ejemplo, para el caso del CP, y voy a obtener el límite superior, ¿no? Aplicando la formulita. Ya. Entonces, en este caso me dice, si el límite inferior del intervalo para, por ejemplo, el CP te da mayor a 1,33, bueno, tu proceso es de buena capacidad, ¿sí? Ahora, si el proceso, mejor dicho, fíjense que si el límite superior del intervalo de confianza es menor que 1, ahora me fijo en este. Si este de acá es menor que 1, ¿no? Si este de acá es menor que 1, entonces el proceso es de muy mala capacidad. Ahora, el proceso se considera de capacidad intermedia o con incertidumbre respecto a su capacidad real si no se verifican ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Entonces, si no se verifica ni que el límite inferior es mayor a 1,33, ni se verifica que el límite superior es menor a 1, bueno, entonces ahí estoy en un proceso de capacidad intermedia, o puedo decir que en realidad tengo incertidumbre respecto a la capacidad real que tiene el proceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la recomendación sería de trabajar con un tamaño de muestra mayor, con un N mayor, que me brinde mayor nivel de información y por ende reduzca la incertidumbre de la estimación, ¿sí? Lo mismo se hace para los otros dos, ¿sí? Miro qué pasa con el límite inferior, miro qué pasa con el límite superior y concluyo en función de eso. ¿Alguna consulta? Bueno. ¿Y acá qué pasó? Ah, mira, me largo. Igual vale para todos, ¿eh? Ahí estaba, claro. Por razón me faltaban los CPI, faltaban estos. Que quedó, cuando copié y pegué, quedó la animación. Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Acá la diferencia, ¿no? Es que si estoy trabajando con el CPI inferior o con el CPI superior, pero se construye exactamente igual. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, igual esto era para recordarles que era cada cosa. ¿Alguna consulta hasta ahí? Uy, cómo me duele la garganta. ¿No? Bueno, vamos con lo último, que es el análisis de tolerancia. En realidad el análisis de tolerancias, ¿no? Es determinar en definitiva cuál va a ser el límite inferior, el límite superior, y el valor nominal. ¿Sí? Acá lo tenemos.
Entonces, en definitiva, ¿no? Es establecer cuál va a ser el promedio deseado que tenga el proceso, que es el valor nominal, y cuáles van a ser los límites de especificación o tolerancia. El tema es que digamos, este aspecto del control de calidad es mucho más ingenieril de lo que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer mención en qué consiste, pero no lo vamos a desarrollar. Entonces, nosotros sabemos que la tolerancia tiene que ver con el valor nominal, porque es hacia donde va a estar centrado, ¿no? Los límites de especificación, y bueno, los límites en sí, que tiene que ver con la tolerancia que voy a admitir, o sea, el alejamiento que voy a permitir respecto del valor nominal. Para definir estos dos, se tienen que tomar en cuenta dos aspectos. Por un lado, las necesidades funcionales del producto. ¿Sí? Si yo estoy produciendo una pieza, somos proveedores para Aerolíneas Argentinas de determinados repuestos, ¿no? Va a venir Aerolíneas Argentinas que tiene una determinada flota de aviones, ¿no? Son específicos, y me va a decir, yo necesito que la pieza sea así, ¿no? Entonces, bueno, porque tiene que soportar una temperatura determinada, una amplitud térmica determinada, tiene que, qué sé yo, tiene que insertarse con estas dimensiones, con esta otra pieza, etc. Entonces, por un lado, van a estar las necesidades funcionales del producto. O sea, ¿para qué lo voy a usar? ¿Sí? ¿Para qué se va a usar? Eso va a condicionar el diseño de la tolerancia. Y después, el otro aspecto, que también debería tenerse en cuenta, es lo que realmente se puede hacer. O sea, lo que el proceso de producción realmente puede realizar. El tema es que como que se repelen, ¿no? Porque suelen ser antagónicos. Por ahí el cliente quiere un nivel de exigencia, ¿no? Que hace que o sea, el proceso, a veces cuando uno pide una pieza que sea súper específica, que tenga un nivel de calidad recontra alto, bueno, eso va a hacer que el proceso de producción se vea mucho más exigido para poder alcanzar ese nivel de tolerancia o esa calidad solicitada. Entonces, son situaciones en las cuales son antagónicas, ¿sí? O sea, tratar de tener unos límites de especificación chiquititos, o sea, que la tolerancia sea chiquitita, bueno, sería fantástico, pero eso exige mucho más al proceso, ¿sí? Entonces, la tarea del diseñador de la tolerancia, es conciliar esas dos perspectivas. Lo que pasa es que no siempre cuenta con información acabada de ambos aspectos. Por lo general, los diseñadores de tolerancia no disponen de la información de la capacidad del proceso, sobre todo en los casos en los que la tolerancia viene determinada por el cliente. El cliente ni sabe en qué consiste el proceso de producción de la pieza. Viene y te dice, yo necesito que el trépano sea así. Necesito que qué sé yo, los remaches que sostienen el fuselaje del avión sea así. Con esta capacidad, con esta flexibilidad, con esta, qué sé yo, resistencia a la fractura. Entonces, en general,
se desconoce al momento de definir esos niveles de tolerancia, y se suele desconocer la información de la capacidad del proceso. Una estrategia para definir los diseños de tolerancia cuando no se tiene idea de los límites de tolerancia, o sea, cuando se parte de cero, ¿no? Y no se tiene idea de cuáles pueden ser esos límites de tolerancia, puede ser partir o tomar como base los límites reales, que se calculan, obviamente, a partir de los datos determinados por el proceso. O sea, los límites inicialmente quedarían determinados desde el punto de vista del proceso, para luego, en una segunda etapa, ser evaluado frente a las necesidades funcionales del producto que tiene el cliente. Para el que por ahí le interesa indagar un poco más, bueno, la última parte del capítulo 5 de nuestro libro hace mención a cómo se aborda estos diseños de tolerancia. Justamente por ahí, cómo se puede, ¿no?, tomar como referencia los límites reales del proceso para después ir ajustando en función de lo que necesita el cliente respecto de nuestro producto. Que por ahí, al que tenga curiosidad puede chusmearlo del capítulo 5 del libro. Pero bueno, en principio este aspecto lo vamos a dejar así a nivel teórico, ¿no?, sin entrar en los aspectos más cuantitativos del diseño de la tolerancia. Bien, y con eso habríamos completado lo que es el contenido de el capítulo 5 del libro, y después ya solo nos quedaría para una próxima clase abordar algunas herramientas que suelen ser útiles, ¿no?, al momento de, bueno, de trabajar con todos estas instancias de evaluación, de calidad, de desempeño de una organización, como son algunos gráficos, ¿sí?, algunas tablas que pueden ayudarnos a ilustrar un poco más y a diagnosticar por ahí un poco mejor, o al menos en forma más visual, qué es lo que está pasando con respecto a la capacidad de los procesos de la organización. Bueno, no sé si tienen alguna consulta.